descansado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Leemos una vez más el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. ¿Y quién es gozoso de Cristo? ¿Y quién es gozoso? Dele gracias a Dios porque nos dio a su Hijo amado. Nos dio a su Hijo amado. Dele gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque usted puso su vida. Gracias porque usted obedeció al Padre para venir a este mundo a salvar a la humanidad, a todos los seres humanos. Gracias por esa salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados. Bendito, bendito sea Dios en tu nombre. No nos cansaremos de darte gracias. Y como hace estas preguntas, yo he creído, hemos creído a su anuncio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, Espíritu Santo de Dios, enséñanos, Espíritu Santo, a poder comprender este tema de escuela dominical. Todo te lo pido, Dios, en el nombre precioso de tu amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Al sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos. Siéntese, hermano. ¿Doctrina de qué, hermanos? ¿Se acuerda que hace poco vimos ya varias doctrinas? ¿La doctrina de qué? ¿De quién se acuerda? La salvación, regeneración, arrepentimiento. ¿Falta una? ¿Quién se acuerda? La de gracia, doctrina de la gracia. Y esta es la número 5, doctrina de qué? De la sustitución. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es esa doctrina? La palabra de Dios nos va a enseñar qué significa y a qué se refiere. ¿Ya más o menos se da una idea a usted? ¿Más o menos se da una idea? Vamos a verlo, amados hermanos. Todos los hermanos varones, por favor, ¿qué dice la verdad bíblica? Todos unidos, todos los varones. ¿Sí alcanzan a leer o no? Sí, a lo mejor no lo alcanzan a leer. ¿Sí lo leen? ¿Sí lo pueden leer? Vamos a leer. La muerte sustitutiva. ¿De quién? De Cristo. Es la prueba más grande de qué? De su amor para salvar a quién? A nosotros. Cuando andábamos en el pecado. Pero todavía hay oportunidad. Todavía, si alguien no se ha arrepentido, ¿sí?, de sus pecados, aquí está el altar. No se le olvide. ¿Sí? No se le olvide. Aquí está el altar. Nadie se lo impide. ¿Sí? Y la verdad bíblica aplicada, amadas hermanas, ¿qué dice? Siendo salvos por la sangre del Cordero, anunciemos el Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Siendo salvos por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Anunciemos qué? El Evangelio. ¿De quién? De Cristo Jesús. Siguiente, dentro de lo que es la sustitución, quiero decirles que la sustitución viene del verbo de
del verbo sustituir, del verbo sustituir. Y sustituir es poner a alguien en lugar de otra persona. Poner a alguien en lugar de otra persona. También significa relevar, reemplazar, cambiar, suplir. Son sinónimos de sustituir, ¿sí? En este caso, ¿sí? ¿Quién se puso en nuestro lugar? Cristo Jesús. Por eso Él nos sustituyó a nosotros, porque nosotros éramos pecadores, ¿sí? Éramos pecadores, éramos reos de muerte, no solamente física, sino también eterna. Pero un día llegó Cristo a nuestra vida. Amén, aleluya. Y Él cargó con tu castigo, con mi castigo. Aleluya. Él nos sustituyó. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta doctrina significa que Cristo murió en lugar de los pecadores. ¿Quiénes éramos pecadores? Muchos de nosotros. ¿Sí? Entonces, esta doctrina significa, ¿sí?, que Cristo murió en lugar de los pecadores, asumiendo la pena, asumiendo Él la pena y el castigo de toda la humanidad. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? No lo sabemos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Entonces dice que sustituir, ¿sí?, esta doctrina, pues fue la que Dios, la verdad, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos ayuda hoy en día. Si no eran correos de muerte, ¿sí?, sustitución. En Cristo la expiación es total. El pecado es ¿qué? Quitado. La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, la expiación es total. El pecado es quitado de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y qué es la expiación? ¿Quién me puede decir qué es la expiación? Porque dice ahí, en Cristo la expiación es total. ¿Qué es la expiación? Viene de expiar. ¿Qué es la expiación? Si no lo saben, anótelo. Anótelo. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de una tercera persona. La expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. ¿Quién es esa tercera persona? ¿Quién es? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. En la Biblia dice que la expiación consiste, ¿sí?, en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Aleluya. ¿A través de quién? De Jesucristo. Él nos hizo reconciliar ¿con quién? Con Dios, porque estábamos destituidos, ¿sí?, por el pecado. Usted me podrá decir, ¿qué pecado? Todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Todo lo que no le agrada a Dios. ¿Somos pecadores? ¿Fuimos pecadores? Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él expió, ¿sí?, nuestras culpas, nuestros pecados. Las eliminó, ¿sí?, por completo. ¿Sí? El pecado fue quitado por completo. ¿Puede dar gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién hace esto por nosotros? ¿Quién lo hubiera hecho?
mamá. No lo pueden hacer ellos. No lo pueden hacer así con los hijos. La expiación tiene que ser por Cristo. No por los padres, ni por los hermanos, ni por el tío, ni por los abuelos. La expiación tiene que ser directamente de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con quién? Con Dios. Con Dios. Dios no puede ver el pecado, usted lo sabe. Dios es santo. No puede ver el pecado. Por eso dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice Jesucristo, hombre, hermano? Porque dice la palabra así, Jesucristo, hombre. Porque Él vino a esta tierra en forma corporal. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿por quién fue bautizado? Por Juan el Por Juan el Bautista. Se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, que va a quitar el pecado de todo el mundo. ¿Y qué es? ¿Y qué se puso sobre su cabeza? El Espíritu Santo. No en sentido figurado, real. ¿Y quién era esa paloma? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Quién vive, hermanos? En su nombre. La muerte sustitutiva de Cristo, es la cúspide en la revelación divina. ¿Sí? En la revelación divina. ¿Sí? Sacrificio sustitutivo dice que también es propiciación. Propiciación. Y dice que la propiciación es una ofrenda que satisface a la ira ¿de quién? De Dios. Satisface, ¿sí? La propiciación satisface la ira de Dios. ¿Sí? La propiciación también, ¿alguien sabe cuál es la definición de propiciación? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Anótenla también. Propiciación es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Propiciación es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. ¿Quién hizo esa acción agradable? Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Ya ven cómo estamos entendiendo? Y la redención viene de redimir. También anótela. ¿Sí? La redención es redimir, es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Redimir es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. ¿Quién llevó todos nuestros dolores, nuestros castigos? Cristo Jesús. Nosotros éramos los que íbamos a ser reos de eso. Si no hubiera llegado Cristo a la tierra hace más de 2000 años, en el 2033 se cumplen 2000 años, 2033 años. Nosotros hubiéramos, cuando muriéramos nosotros, íbamos directos al infierno. Pero Él pagó el precio. Él nos redimió. Aleluya. Redimir es liberarnos del castigo y sobre todo del castigo eterno. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Expiación limpia el pecado, santifica. Reconciliación quiere decir que nos vuelve a la amistad con Dios. Nos vuelve a ¿qué? A amistarnos con Dios. Amistarnos con Dios. Y el rescate es liberación, salvación y redimir. Y redimir.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice ahí, hermanos, en Hebreos 9:12, ¿qué nos dice la palabra? Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eterna qué? Redención. Eterna redención. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí vemos una figura. Ahí vemos una figura. Vemos el arca del pacto. ¿Sí la ven? Vemos el arca del pacto. ¿Y está ahí quién? ¿Quién está ahí? Por decirlo, es una imagen, pero ahí está un sacerdote. Pero como trae una corona, así se ponían los sacerdotes en ese tiempo, ¿sí? Esa era la tapa del arca del pacto. Ahí donde está. Ese es el arca, todo el mueble, ¿sí? En el tabernáculo que Dios mandó a hacer a Moisés, ¿sí? Solamente había 9 muebles dentro del tabernáculo, ¿sí? Y uno de ellos es el arca del pacto. El arca era revestida de oro, los ángeles igual, la tapa igual, ¿sí? Y el sacerdote entraba ahí. Ahorita vamos a ir viendo esta situación, cómo se hacía antiguamente. ¿Dónde viene el Levítico? El Levítico. Siguiente, hermano. Dice, primer punto, la necesidad de un sustituto. Así es. Ahí está nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ¿sí? Derramando su bendita sangre. Y dice, hermanos, que el hombre no podía alcanzar su propia justicia. El hombre no podía alcanzar su propia justicia. Se necesitaba ¿quién? Un sustituto. ¿Sí? Un sustituto. Vienen 2 citas bíblicas, Romanos 3:20 y Gálatas 3:19. Quien lo tenga para que hable fuerte y lo escuchen mis hermanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada para por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿En manos de quién? Un mediador. De un mediador. ¿Quién es ese mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Ya que por las obras de la ley, cuando era la ley, ahorita estamos bajo ¿qué? ¿Bajo la ley? Gracia. Bajo la gracia, bajo la ley. Dice la palabra de nuestro Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso dice ahí en Gálatas 3:19, dice la palabra. ¿Ya la tienen todos? Tenemos que leerla para poderla comprender. Gálatas 3:19 dice el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿De quién se acuerda de esa cita bíblica? ¿Qué cita bíblica se acuerda cuando dice simiente? Génesis. ¿Qué cita es? ¿Génesis qué? ¿3 qué? 3:15. ¿Sí? Habla aquí puede leer la cita bíblica. Aquí lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Lo dice el apóstol Pablo.
¿Quién puede leer esa sigla? Hasta que viniese la simiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice el apóstol Pablo hace este comentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él conocía las Sagradas Escrituras. Y esa fue la primera promesa. ¿Sí? Esa fue la primera promesa que Dios nos dio, que iba a venir su Hijo amado a salvar al mundo. Amén. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De un mediador. En la cruz el Señor Jesús sufrió la pena por los pecados de los hombres como sustituto de estos, o sea, de nosotros. Hebreos 9, 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26, Porque nuestro dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Sí? El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Qué dice, hermano? Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así lo hacían en la ley. Así lo hacían en la ley. Y el versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces a ese sacerdote bajo la ley, ¿sí? Desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio ¿qué? El pecado. Gloria a Dios, hermano. Amén. Qué hermoso Dios tenemos, la verdad. Qué hermoso Dios tenemos. Amén, hermanos. Amén. Porque no entró Cristo del santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Ante Dios. En Cristo la justicia se acredita como gracia por medio de la fe en su obra expiatoria. Gálatas 3, 22 al 27 y Romanos 21 al 26. Amén, aleluya. ¿Les dice la cita? ¿Quién la tiene? ¿Cuál es la cita bíblica? Gálatas 3, 22 al 27. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis Revestidos. Amén, hermanos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Les dice el apóstol Pablo, ¿sí?, a los de Galacia:
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era? En ese tiempo les decía por qué era su ayo. Ya les dije también hace tiempo, les he dicho qué significa ayo. ¿Qué es el ayo? ¿Por qué dice ahí la palabra ayo? No solamente lo dice una vez, lo dice 2 veces ahí mismo. ¿Qué es el ayo, hermana Sarita? Cuidador, muy bien, Beatriz, te felicito. Muy bien. Estábamos bajo el cuidado de la ley, pero ya no estamos bajo el cuidado de la ley. Les explica el apóstol Pablo. ¿Bajo quién estamos cuidados hoy? Bajo la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo. Ayo significa cuidado, cuidador. ¿Y quién tiene la cita de Romanos 3, 21 al 26? Participen, hermanos. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿No hay qué, hermanos? Diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, hasta hoy, hermanos, y por los siglos, ¿sí? Por su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermoso, hermanos. Hermosas citas bíblicas. Él pagó. Si no lo entendió usted, ¿sí lo está entendiendo? Amén. Si no lo entendió, ore al Espíritu Santo para que me dé sabiduría. Ore. Porque como está el Espíritu Santo aquí, ahorita, nos revela todas las cosas. Nos las está revelando estas cosas. ¿Para qué? ¿Para nuestro bien o para nuestro mal? Para nuestro bien. No solamente el nuestro, sino también de nuestra familia. ¿Tenemos familia? Por el bien de ellos, por el bien de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahí se vuelve a repetir. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por qué? Por nuestros pecados. Ahora lo comprendemos más, lo que habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora es por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. La justicia se manifiesta. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Y se manifiesta por medio de la fe en Él. Gloria a Dios. Siguiente, punto número 2. Aquí vamos a ver cómo se hacía antes. Para que vea usted cómo se hacía antes. Antes de que llegara, ¿quién? El sustituto. ¿Quién es el sustituto? Cristo Jesús. ¿Cómo se hacía antes? Hebreos 9:23. Hebreos 9:23. Allí se identifica la manera, de manera explícita, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como, ¿cuándo? En los sacrificios, en el cumplimiento de esos sacrificios que hacían antes. ¿Cómo se hacía? ¿Qué dice Hebreos 9:23? Dice la palabra de nuestro Dios: fue pues necesario que las figuras
de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Todas estas cosas, todo lo que es los muebles que había, el inmobiliario, vamos a llamarlo, el inmobiliario que había en el tabernáculo era semejante a las cosas divinas que hay en el cielo. Por eso dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas aquí en la tierra cuando se hicieron. ¿Y cómo fueron purificadas en ese tiempo? ¿Cómo eran purificadas? Lo vamos a leer. Habla la palabra de nuestro Dios en Levítico. Está dentro del Pentateuco, es el tercer libro. Levítico 16. Usted hoy va a ver una tremenda, lo tremendo que era esto cuando se hacía como Dios manda, cuando los sacerdotes lo hacían, era una cosa especial en ese tiempo. Ya lo tiene Levítico 16, 15 al 19. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 16 de Levítico? El día de la expiación. El día de la expiación. ¿Por quién fue ordenada la expiación? Por Cristo. ¿Quién dijo? Por Cristo no. Por Dios. Amén, hermanos. Por Dios. ¿Sí? Por Dios mismo. Dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 15 al 19. Después degollarán el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Fíjese todo lo que hacía el sacerdote. Era como si ahorita dijéramos que uno de nosotros fuera el sacerdote, que aquí estaba un lugar de este lado, aquí en este pedacito, aquí nada más había un velo, ¿sí? Y para allá estaba el tabernáculo, ¿sí? Y para acá estaba el velo, y para acá estaba el arca del pacto, ¿sí? Detrás de un velo. ¿De quién se acuerdan del velo que se rasgó? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo murió. Cuando el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió, cuando murió. ¿Sí? Se rasgó el velo de dónde a dónde. De abajo. ¿De dónde? Del templo. Por eso, ¿de dónde a dónde? De arriba. ¿De abajo para arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba para abajo. Del cielo para abajo. Un hombre, ¿cómo lo rasgaría? Una persona. De abajo. Pero fue Dios. Se rasgó el velo. ¿Para qué se rasgó el velo? Para poder entrar a la presencia de Dios al lugar santísimo. Directo. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.
Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Sí? Primero dice la palabra de nuestro Dios que degollaba el macho cabrío. Pero aquí, hermanos, si ustedes nos fijamos en el capítulo 16, versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Viene ahí, fíjese, en ese versículo 1, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Qué quiere decir ese versículo 1, hermano Mayo? 16:1 de Levítico. ¿Cómo lo interpreta? Ellos eran sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón mismo. Murieron porque ¿No estaban qué? Santificados. No estaban santificados. Y cuando entraron al lugar santísimo, ¿qué les pasó a los dos hijos de Aarón? murieron. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? ¿Y qué más? ¿Era de quién? ¿Pariente de quién? Hermano de Moisés. No porque era el hermano tenía salvación. Son dos. Él tuvo 4 hijos, Aarón. Y de los 4, ¿cuántos murieron? 2. Por no haberse santificado. Por no haberse santificado. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No en todo tiempo. Porque todo el que entraba, cuando no fuera el tiempo, ¿qué iba a pasar? Morirá. ¿Sí? Y sigue diciendo la palabra: delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero ¿para qué? Para holocausto. Ya vemos ahí cuántos animalitos. 2, pero no son 2, van a ser 3. ¿Sí? Van a ser 3 animalitos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué tipo de animal? ¿Un qué? ¿Un becerro? ¿Y quién más? Carnero. Y un cabrío, o sea, un cabrito. Cabrío. ¿Sí? Se vestirá, el sacerdote se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá ¿qué? Calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Vamos en el versículo 4, no pierdan su vista de vista. Son las santas ¿qué? Vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Imagínense todo lo que tenía que pasar, qué tenía que suceder. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ya cuántos animalitos van a ser? 3. Seguros que 3, 4. Seguros que 3. Y tomará de los hijos de Israel 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Ahí son 3, pero ¿quién falta? El becerro. ¿Cuántos son? 4. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Fíjese, tenían que hacer la expiación del becerro, ¿sí? Por él y por quién más. Por su casa. Por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí nos vamos a quedar en el cielo. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar. Levítico 16:17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por
por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El sumo sacerdote, amados hermanos, debía entrar en el lugar santísimo con el fin de hacer la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. 16:24 dice la palabra: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. 32-34 hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, le dice Dios, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aleluya. Hoy el Señor nos demanda santidad. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Cuánto lo hacemos? Hoy nos demanda santidad. Santidad a Jehová. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y cuántos estamos caminando en santidad? Ayúdanos. ¿Todos o muy poquitos? Amén. Debemos de caminar en santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. No para agradar al hombre, para agradar a quién? A Dios. A nuestro Dios. Así como agradó el sacrificio de su hijo amado. Fue olor fragante el sacrificio de él para Dios. Por eso nos reconcilió con él. La muerte expiatoria de nuestro Señor, ¿sí?, fue olor fragante para nuestro Dios. Y con esa muerte nos reconcilió con Dios. Aleluya. Excelente. El sacrificio sustitutivo en el Antiguo Testamento. El segundo chivo expiatorio llevaba el pecado, la culpa y el castigo del pueblo por imposición de manos, y era desterrado y enviado al desierto. Vamos a ver qué nos dice 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de quienes, todas que sus rebeliones y todos sus ¿qué? Los pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿dónde? Al desierto. Por mano de un hombre destinado para esto. Uno de los machos cabríos, ¿a dónde le iban a mandar? Al desierto. Al desierto. ¿Para qué cree usted? ¿Para qué cree? Ponía sobre él las manos el sacerdote Aarón, sobre ese macho cabrío. Primero echaba suertes, porque eran dos machos cabríos, y echaba suertes, ¿sí? Fíjese que dice el versículo 8. Desde el versículo 7 dice: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de quién? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué dice el versículo 8? Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. ¿Quién es Azazel? ¿Quién es Azazel? ¿Quién es Azazel? Hermana Sarita. Era. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? ¿Quién es Azazel, hermana Ceci? Si nos pregunta alguien, tu hijo, tu hija, tu compañero de trabajo, y él es esto, la expiación como se hacía antes, para explicarle que ahora nuestro Señor Jesús, ¿sí?, la doctrina del sustituto, como era antes. Pero cuando nos pregunte, bueno,
¿Y este macho por qué lo mandaban allá al desierto? ¿Sí? ¿Y por qué ese nombre Azazel? Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, hermanos, e informarnos. Cuando yo acepté a Cristo, ya se lo he dicho muchas veces, yo lo primero que hice fue leer toda la Biblia, y la leí desde el principio. Y como no sabía qué quería decir Génesis, fui a una librería cristiana en esos años, ¿sí? Y me compré un diccionario bíblico. Y ahí empecé a conocer más. Buscaba la palabra expiación, pecado y Azazel y los nombres. Y esa intención, ¿quién es el que la ve cuando tú te decides a leer la Biblia? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve esa intención? ¿Quién es el que te está viendo esa intención? Dios. Sí es Dios, pero ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando tú pones a leer, cuando tú pones empeño en leer la palabra, en saber, en conocer más la palabra, viene el llamamiento. El llamamiento, primeramente. Y después del llamamiento, ¿qué sigue? Ya se los he dicho. Ya se los he dicho varias veces. Después de llamar, ¿qué hace? Capacita. Y después de capacitar, envía. Y después de enviar, sostiene. Y por último, respalda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El sacrificio de la Pascua, imagen de cómo Dios redimiría finalmente a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, viene en Éxodo capítulo 12. Ahorita les voy a decir lo de Azazel. En el capítulo 12 viene, ustedes no saben, ¿verdad?, cómo celebraban la Pascua. Cuando fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿qué se celebraba en aquel tiempo? La Pascua. ¿Sí? La Pascua. La Pascua. Ahí vemos. ¿Sí? Vemos ¿qué vemos ahí en esa imagen? Un cordero inmolado para sacarle la sangre, para hacer con la sangre ¿qué? Ahí está la imagen. Era la Pascua, el recordatorio de qué, de cómo Dios había salvado a su pueblo de Israel de la muerte de quién, de los primogénitos. ¿Sí? Dios pasó la muerte, no llegó a sus casas. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacrificar ¿qué? Un cordero. Y con la sangre que hacían, tenían que hacer, les mandó Dios. Y la muerte pasó. Llegó nada más a quién llegó, a los egipcios. ¿Por qué? Porque no dejaban ¿qué? Liberar a su pueblo. Le pregunto, ¿hoy en día se sigue celebrando la Pascua? Le pregunto, ¿hoy en día se sigue celebrando la Pascua? ¿Literal? No. Se sigue celebrando la Pascua, el pueblo judío sigue celebrando la Pascua. Porque no tienen a Cristo Jesús. Sobre todo los ortodoxos en Israel. O hay varios países donde están también. Nosotros ahora la Pascua ya no es así. Ahora, ¿quién fue el sustituto del Cordero? Cristo Jesús. ¿Y cómo recordamos su muerte? ¿Dónde? Es un sacramento. En la Santa Cena. Así es. En la Santa Cena.
Entonces vemos ahí cómo redimió Dios finalmente a su pueblo de esclavitud. Hoy no es por medio de un animalito, es por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Cristo, punto número 3. Cristo, el Cordero de Dios. Implicaciones y trascendencia de su muerte vicária. El amor de Dios es causa y fuente de la expiación de Cristo. Primera de Juan 4, 9 y 10. A ver quién lo tiene. Que lo tenga, póngase de pie y lean primero de Juan 4, 9 y 10. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Está muy claro ahí, amados hermanos. ¿Sí? En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En propiciación por nuestros pecados. Juan 10, 17, 18. Otro hermano o hermana que le dé lectura rápidamente. Jesús es buen pastor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Palabras literales, no se me olvide. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de quién? La obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo. Ahora nosotros también tenemos que ser obedientes a Cristo Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 5:21. Amén, aleluya. Por la muerte de Cristo fuimos hechos justicia de quién? De Dios en Él, en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios. Dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de quién? Del mundo. Del mundo. Cristo, el Cordero de Dios, el Nuevo Testamento, concepto de la sustitución penal. De la sustitución penal. Hay 4 preposiciones griegas. Una de ellas es peri, y significa por. Cristo padeció por los pecados. Es la propiciación y expiación de nuestros pecados. ¿Sí? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Aleluya. Cristo padeció por los pecados del mundo entero. ¿Sí? Segundo día, a causa de.
Esa preposición griega significa a causa de. Segunda de Corintios 8:9. A causa de. La primera fue por. Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda es a causa de. Segunda de Corintios 8:9. La ofrenda de los santos. ¿Qué hace? Bueno, 8:9. ¿Qué dice, hermano? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué habla de estas riquezas? ¿Cuál riqueza se refiere? La paz y la tranquilidad mientras estemos en nuestra vida. Paz y tranquilidad hay. ¿Sí? Oportuno socorro. Gracias. Oportuno socorro. ¿Sí? Muchas bendiciones hay en esta vida, pero la mayor de ellas es la vida eterna. Es la mayor de ellas. Nadie te puede dar la vida eterna más que ¿quién? Cristo Jesús. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por medio de la fe de nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay otra preposición que se llama anti, en lugar de, Mateo 20:28. ¿Por qué habla del griego? Porque a donde iba el apóstol Pablo había mucha gente griega y muchos griegos se convirtieron al cristianismo porque Pablo les predicaba ¿qué? El evangelio. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 20:28, hermano? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida rescate. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos, es decir, en lugar de nosotros. Él entregó su vida como precio de nuestro rescate. Aleluya. ¿Tendrá precio ese rescate? ¿Tendrá precio? No. Es invaluable. Invaluable. Ni el más rico de todo el mundo, ni los más ricos de todo el mundo pueden comprar esto. ¿Sí me explico? Y nosotros por medio de la fe. Gloria a Dios. Nuestros hijos también la pueden obtener por medio de la fe. Por eso nuestros hijos tienen que tener un encuentro personal con Él. Porque no se transmite de padres ni de abuelos a hijos. Gloria a Dios. Eso es lo que le están enseñando allá a sus hijos. Allá ahorita con los intersecundarios, en los salones, con los jóvenes, con los niños. Gloria a Dios, hermano. Hooper, en nombre de el cuerpo de Cristo por vosotros es dado, y la sangre del nuevo pacto por muchos se derrama para la remisión de ¿qué? De pecados. ¿Para la remisión de qué? De pecados. El perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El cuerpo de Cristo por vosotros es dado. ¿Dónde lo digo yo cuando tenemos el sacramento de la Santa Cena? ¿Qué cita abrimos? ¿Qué cita abrimos? Cuando tomamos el sacramento de la Santa Cena. A ver, ¿no se acuerdan? A ver, ahora la palabra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 11, versículo 23. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, versículo 23, porque yo recibí del Señor
lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, ¿qué? Lo partió y dijo, ¿qué dijo? A todos, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, ¿qué dijo? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. ¿Hasta cuando venga quién? Cristo Jesús. De hecho, este es el mensaje. Este tema, este último versículo, este es el mensaje. Ahorita lo vamos a ver. Cristo ofrece su sangre y su vida como sacrificio sustitutivo a favor en nombre de los pecadores para su reconciliación con Dios. Lucas 22:19. ¿Qué dice, hermanos? Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Por eso el apóstol Pablo lo reafirma y lo enseña. Y por eso nosotros lo hacemos ¿cuántas veces al año? Una vez. 3 veces al año. ¿Cuándo? En Semana Mayor. ¿Cuándo más? En septiembre. ¿Y cuándo más? El día último del año. Gloria a Dios, hermano. Para redefinir, ya vamos a terminar. ¿Sí? Dios, dice la gente, es un error. Dios se conforma con un poco de nuestro tiempo de consagración. ¿Será cierto? Mucha gente es lo que dice, aún cristianos, dicen Dios se conforma con un poco de nuestro tiempo y de nuestra consagración a Dios. No es cierto. La respuesta bíblica está en Isaías 53. Versículos 10 a 12. ¿Sí? Dice la palabra. Acuérdense que con el versículo 5 comenzamos, ¿verdad? La clase. Versículo 10 a 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Ahí mismo vienen dos citas bíblicas, Marcos 15:28, Lucas 22:37. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Él se dio todo por nosotros, se dio todo por nosotros. ¿Qué nos hace pensar que Él merece solo una parte de nosotros? Entonces, ¿será cierto que un poquito de nuestro tiempo Dios se conforma? No, Él quiere todo. Así como su Hijo se entregó todo, también quiere todo.
todo de nosotros. También Él quiere todo de nosotros. Todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, ¿sí? Ponlo, todo lo que tengas, ponlo a los pies de Cristo. Y todo lo que hagas, y en todo lo que hagas, serás prosperado. Serás prosperado. No solamente tú, sino también ¿quién? Tu familia. Y la iglesia de Cristo. Filipenses 2. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa ¿A qué aferrarse? a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, hermano. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de mí. No, nomás no me quiero involucrar mucho en la iglesia, muchos piensan así. No me quiero involucrar mucho, nomás yo hasta aquí llego. No, hermano, dalo todo. Él se entregó todo. Él entregó todo. Por eso dice la palabra que Él se despojó, no aferrándose a lo que Él ya tenía, ¿sí? A lo que Él era y a lo que Él es. Gloria a Dios, hermano. Para corregir, como iglesia, como comunidad, somos una comunidad cristiana, amén. Como iglesia tenemos que la responsabilidad de anunciar y testificar con pasión del Cristo crucificado. Fíjese bien, por eso le leí ahorita ese versículo que le dije al último, ¿sí? El versículo 25, de ahí de capítulo 1 de Corintios, capítulo 11. Háblanos de qué. Como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar y testificar con pasión del Cristo crucificado. Tenemos una responsabilidad usted y yo de anunciar el Evangelio. Por eso, a ver, levante la mano. ¿Cuántos fueron ayer a la clínica, al hospital de zona? Gloria a Dios. Bien, fueron un buen grupo. Gracias a Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos noches llevaron? 230. Gloria a Dios. ¿Qué más llevaron? Agua de Jamaica. Y botellitas de agua. ¿Y quién le tocó compartir la palabra? Al hermano. Gloria a Dios. ¿Se acercaron personas? Sí, porque tienen sed de Dios. Tienen sed de Dios. Tienen sed de Dios ellos. Es el momento oportuno para hablarles. Es el momento oportuno para hablarles. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿qué está pasando en su vida? En su corazón, ¿qué está pasando? Tienen a alguien ahí del hospital. O sea, no ser querido. ¿Sí? Y ahorita necesitan palabras de Dios. Y ese es trabajo de la iglesia. Así como también hemos ido a reclusorios, a centros de rehabilitación. Tenemos que llevar el mensaje. Y cada uno como iglesia estamos bien, pero cada uno en lo personal lo estamos haciendo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene que crecer la comunidad. Y nos da ahí un texto bíblico. San Juan 3:16.
¿Qué dice Samuel 3:16? Así es. Antes de terminar, nos regresamos donde les dije de punto 2, Fanny, antes de llegar a una conclusión. Ahí en Levítico 16. El versículo 8, ¿qué lo tienen? 8, 9 y 10. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por quién. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará como vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel era el nombre que se le daba a ese macho cabrío, Era un macho cabrío grande, ya de edad, grande, ¿sí? Y a ese macho cabrío se le llevaba un hombre, una persona, ¿sí?, que ayudaba ahí en el santuario, ¿sí? Se lo llevaba al desierto. ¿Para qué? Para que muriera. Y los pecados los echaba el sacerdote sobre ese animal. Y le llamaba ese nombre, se le ponía el nombre a ese macho cabrío cada año, se le ponía el nombre de Azazel. Y Azazel es uno de los, no tenemos ni por qué exaltarlo, yo nada más se los digo como información, porque no debemos, para que usted lo sepa, no debemos ni de mencionarlo, porque es Satanás mismo. Es uno de los ángeles caídos, por decirlo, un general de Satanás, terrorífico. No se imaginan 14 cuernos, no se lo pueden imaginar. Y no quiero que se lo imaginen. Mejor tengan en su imaginación, en su mente y en su corazón a Cristo Jesús. Pero era algo terrible. ¿Se imagina ahorita aquí tener? Por eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿sí? Si no, tendríamos aquí lleno de animalitos esperando a degollarlos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ¿qué? La gracia. Y ese animal moría en el desierto. Y morían los pecados del pueblo de Israel. Y después de hacer hecho esto, hermanos, dice el versículo 11: y hará traer a Aarón al becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará su expiación, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, o sea, sobre el arca, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro
del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hoy en día dice que echó al fuego perfume. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aromatizar ese perfume en todo el lugar santísimo. Hoy, ¿sabe cuál es nuestro perfume? ¿Sabe cuál es nuestro perfume? Santidad. Ese perfume hoy en día se llama santidad. Santidad. Cuando tú estás en santidad, derramas perfume hacia los que están contigo, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos. Derramarás, esparcirás perfume. Ahí en tu hogar, aleluya, ahí en tu hogar, como congregación, si vamos a llevar el Evangelio, esparciremos perfume. Pero tenemos que caminar ¿en qué? En santidad. El pecado huele. El pecado huele. Hay un don cuando hay una persona endemoniada, inmediatamente percibo yo el olor a azufre. El olor a azufre cuando hay un endemoniado. Inmediatamente tengo ese sentido. Le doy gracias a Dios. No es para vanagloria, ustedes lo saben. Pero inmediatamente el pecado huele, apesta. Pero la santidad es olor fragante. Aleluya. ¿Quién derramó una botella de perfume? ¿Quién derramó una botella de perfume de alto precio? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Sobre quién la derramó? Sobre los pies de Jesús. Gloria a Dios. Hay un canto. Vamos a entonar. Si usted siente la presencia de Dios, si usted siente la presencia de Dios, aquí está la